En Buró Veritas Chile Capacitación, somos una división de negocios de Buró Veritas Chile, con más de 29 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es contribuir al desarrollo organizacional mediante soluciones en servicios de capacitación. Diseñamos e implementamos programas y cursos dirigidos a diversas organizaciones e industrias. Nos destacamos en el mercado por la producción de contenidos exclusivos y la oferta de cursos con instructores certificados y altamente especializados. Desarrollamos programas de capacitación ejecutados donde sea necesario, combinando metodologías que permiten formar y entrenar a todo el personal. Ofrecemos diplomados en áreas clave, como gestión de laboratorios, formación de auditores líderes, gestión de inocuidad alimentaria y sostenibilidad, entre otros. En Buró Veritas Chile Capacitación, contamos con diversas modalidades de formación para adaptarnos a tus necesidades. Como streaming, el cual consiste en clases de formación sincrónica, impartidas por un profesor, que nos permiten formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran en una misma aula. E-learning, el que nos permite entregar clases de formación asincrónicas. La principal característica de esta modalidad son las clases grabadas. Por ende, el alumno puede estudiar a su ritmo hasta completar el curso. Autoinstrucción, este es un proceso de autoaprendizaje mediante un manual impreso o digital, en el que el participante avanza de acuerdo con su propio ritmo y capacidades, dentro de un margen de tiempo preestablecido. Presencial, la que incluye una formación con la presencia física del instructor y los alumnos. También, para mayor comodidad y practicidad, disponemos de cursos de capacitación cerrados en las instalaciones del cliente, desarrolladas especialmente para calificar a su equipo con capacitación personalizada. Todos nuestros cursos cuentan con certificados digitales. Además, ofrecemos webinars gratuitos para nuestros clientes y alumnos cada mes. Sin dejar de lado que, en nuestra modalidad de streaming y autoinstrucción, todos los cursos cuentan con código Sense. Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Para obtener más información, visita nuestra página web, buroveritas.cl, y síguenos en nuestras redes sociales, o directamente con tu ejecutivo comercial. Buró Veritas Chile Capacitación, tu socio en el desarrollo profesional. Transforma tu carrera hoy. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Mardia Polanco y en nombre de Buró Veritas Chile les damos la cordial bienvenida a este webinar de análisis y aplicación del Decreto Supremo 44, implicaciones y nuevas normativas, junto al relator Boris Araya, quien tiene vasta experiencia en este tema. También invitarlos a capacitarse en Buró Veritas, donde en el mes de abril ya tendremos disponible este curso en modalidad abierta y también lo pueden solicitar como modalidad cerrada. Este webinar tiene una duración aproximadamente de 40 minutos, en el cual donde Boris podrá exponer gran parte del decreto y posteriormente podremos hacer preguntas en relación a lo que se informó. Los micrófonos y las cámaras permanecerán cerradas hasta que termine su exposición y posteriormente serán abiertas. Los invitamos también a revisar nuestro sitio web, donde encontrarán información de nuestros cursos y servicios en general, nuestras páginas de Facebook, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube, donde después estará encapsulado este video. Aprovechamos también de presentar nuestros servicios, donde contamos con el área de certificación, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia y ha permitido ser líderes en certificación de sistemas de gestión, teniendo más del 25% de participación en el mercado nacional, donde contamos con 2.500 certificados y 7 acreditaciones vigentes, además de 73 auditores calificados. También nuestra área de competencias laborales, donde evaluamos y certificamos competencias laborales, estando acreditados desde el año 2013 bajo la ley 20.267, donde el principal objetivo es la profesionalización del oficio, que reconoce la experiencia laboral a partir de los estándares, dando reconocimiento a más de 10.000 trabajadores.
Y por último, nuestra área de capacitación, donde contamos con los 3 tipos de cursos, presencial, online y autoinstrucción, video, el cual acabamos de presentar. Ya entregando esta información, dejo con ustedes a Boris para que le pueda dar inicio a este webinar. Boris, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, Mardia. Muchas Yo gracias. te escucho un poquito lejos, no sé si es mi percepción o los demás también. Lu, no sé si... Me saqué los audífonos, ahí como mejoró un poco. A ver, Mardia, ¿ahí me escuchas? yo te escucho Yo un creo poquito que lejos, con no los sé. audífonos se escuchaba más cerca. Sí. Ya, me los coloco entonces. Sí, la idea es que se escuche muy clara la información para que todos nos quede muy Ahí, por presente ahí. lo que vas a exponer. Ahí sí, ahí sí. Perfecto, la Sí. pantalla se ve bien. Se ve bien la pantalla, sí. Si quieres poner modo ahí presentación. Excelente. Adelante. Bien, muchas gracias, Mardia. Me dijiste que está en modo de presentación, Mardia, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bien, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Bueno, tanto Buró Veritas también como en mis canales los estuve invitando a participar de este importante reunión donde vamos a comentar un poquito acerca de lo que se nos viene ya a contar de febrero con este nuevo reglamento, ¿cierto? Para poder aplicarlo en todas las empresas, ¿bien? Eh, Primero que todo, presentarme. Algunos de ustedes me conocen y los que no, bueno, mi nombre es Boris Araya. Llevo trabajando en Buró Veritas desde el año 2006 como auditor de certificación. A la fecha, más o menos 1.700 empresas auditadas en varios esquemas, entre ellos, ¿cierto?, en la antigua OSAS 18001, en lo que es hoy día la ISO 45001, su versión de 2018. Y comentarles también que mi formación de base es ingeniero en prevención de riesgos. Partí mi experiencia laboral trabajando en minera escondida para una empresa contratista. Por lo tanto, ahí los cimientos en el fondo fueron súper fuertes. Y desde entonces me he desempeñado ahí como auditor y también como consultor de empresas en varios rubros, digamos, ¿bien? Eh, por lo tanto, esto también nos obliga, ¿cierto?, como profesionales a estar constantemente perfeccionándonos e interiorizándonos respecto a las nuevas normativas que vienen, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, que es un país que en la pandemia, principalmente en la pandemia, vimos una avalancha, ¿cierto?, de actualizaciones legales, donde también a todos los expertos en prevención de riesgos se pusieron a prueba, en el fondo, de ver qué tan hábiles eran y si podían seguir el ritmo, digamos, de estas actualizaciones legales, que la verdad que fueron muchas, ¿sí? Así es que, sin más preámbulo, comentarles en el fondo que la idea es poder darles las mayores nociones de lo que se nos viene con este Decreto Supremo 44 y también orientarlos un poquito a cómo implementar estas nuevas medidas dentro de sus organizaciones, ¿ya? Es importante también recalcar acá, porque ya me han hecho algunas preguntas, me dicen, oye Boris, ¿por qué tú en tu invitación, digamos, a este webinar hablas del decreto supremo, siendo que en la página del Congreso, ¿cierto? La Biblioteca del Congreso, en la BCN, aparece solamente como decreto? Bueno, es un error de la BCN, aunque ustedes no lo crean. Y esto pasa a ser un decreto supremo automáticamente porque está firmado por el presidente de la República, ¿ya? Y con un ministro, por lo tanto, automáticamente pasa a ser un decreto supremo. Es un error, ¿cierto?, que esté escrito de esa forma como decreto, pero es un decreto supremo para que ustedes sepan de que están en lo correcto al decir decreto supremo y no hay un error, digamos, en eso. Bien. Eh, También es importante comentarles que todo esto, o toda esta modificación, se empezó ya a pensar después de que ocurrió el accidente de la mina San José en el año 2010, ¿verdad? Donde se empezaron a cuestionar varios temas asociados de seguridad y salud que no estaban cubiertos, ¿cierto? Y que quedaron a la vista con este evento, ¿sí? Y de ahí entonces ya se empezó a gestar y a pensar
en una modificación a lo que teníamos hoy en día como legislación. ¿Sí? Voy a pasar esto un poquito aquí, que es respecto a los puntos centrales de la norma, los ejes centrales, digamos, de lo que vamos a revisar hoy día, que está principalmente asociado a la actualización de la normativa, el enfoque de género y el fortalecimiento de la participación de los trabajadores. Bien, ese va a ser el enfoque central que vamos a tener hoy. Bueno, es importante que nuestra legislación, o tener en consideración que nuestra legislación está bastante obsoleta, ¿ya? Solo había sido modificado el decreto 40, por ejemplo, en 2 ocasiones, ¿cierto? Que fue a través del decreto 50 y después del decreto 95 en el año 95, y de ahí no había tenido más modificaciones. De la misma forma, el otro decreto que se nos va a derogar, que es el decreto 54, el de los comités paritarios, que solo también había tenido 2 modificaciones a través del decreto supremo número 30 y el 168. ¿Sí? Por lo tanto, aquí el primer cuestionamiento o el primer análisis fue ver que estos decretos, tanto el 40 como el 54, carecían de un enfoque en gestión. ¿Sí? Y claro, porque eran normativas bastante antiguas, por lo tanto, no estaban alineadas a la evolución, ¿cierto?, que habían tenido todas las normas, y también a la evolución de la mirada en seguridad y salud que tenía la OIT, en virtud de que el empleador también tenía que mostrar su liderazgo y su compromiso en materias de seguridad y salud. ¿Sí? Lo dejaba un poquito al lado, por lo tanto, era, o es aún, cierto, normal ver que la alta dirección a veces como que deja prevención a cargo de los prevencionistas o de los departamentos de prevención de riesgos, diciendo como este tema es de ellos, no es mío, y acá se viene a cambiar toda esta historia. ¿Sí? Eh, y lo otro importante, que toda esta normativa tampoco tenía un enfoque de género, ¿ya? Que hoy día es un tema que está súper en boga, está en la mesa, ya no se puede obviar, ¿cierto? Siempre hay que tener en consideración el enfoque de género durante todo el sistema de gestión que vamos a estar creando dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Tampoco estas normativas hacían mención a la inclusión respecto al derecho de los trabajadores de poder participar y ser consultados en materias de seguridad y salud. Solo era una imposición, y no se incorporaba al trabajador como un actor relevante dentro de los que son los sistemas de gestión. ¿Sí? Eh, Tampoco se reconocía una gestión preventiva respecto a los riesgos laborales. Por lo tanto, estábamos actuando estábamos frente al amparo de una legislación que era un poquito más reactiva que preventiva, ¿ya? Por lo tanto, la solución, ¿sí?, viene a ser este decreto supremo 44, y que viene a ser, en el fondo, el nuevo reglamento para la gestión de los riesgos laborales, y con esto se nos deroga el decreto 40, ¿cierto?, y el decreto 54. ¿Bien? Es importante que sepan que todas las dudas que tengan las pueden ir dejando en el chat. Yo hoy día ahora no los puedo ver, ¿cierto?, pero las vayan dejando en el chat, y después, al final del webinar, Mardia, digamos, va a hacer algún filtro de las principales preguntas, y ahí yo las voy a ir respondiendo, ¿ok? Porque sin lugar a dudas les van a aparecer algunas consultas después de este webinar. Bueno, los principales objetivos de este decreto, primero, proteger la vida y la salud de los trabajadores, ¿sí? Eh, Promover, ¿verdad?, un entorno de trabajo seguro y saludable, ¿sí? Actualizar y sistematizar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y también cumplir con los convenios internacionales de la OIT, es decir, con estos 3 convenios principales, que son el 155, el 187 y el 190, ¿ya? Hay un poquito de historia. Después, cuando se ratificó el convenio 187, se vino a constituir lo que fue el Consejo Consultivo de Seguridad y Salud. También se constituyó el Comité de Ministros a través del Decreto Supremo 20 del año 2011, y se crea lo que fue la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que actualmente está actualizada, ¿cierto? Que está actualizada a través del Decreto Supremo número 2
de mayo del año pasado, y que esta política viene a establecer los lineamientos desde el año 2024 hasta el año 2028, ¿sí? El año 2023 se viene a evacuar un informe de la OIT respecto al perfil nacional nuestro, ¿cierto?, en seguridad y salud en el trabajo, y se indicó lo siguiente en este informe. Primero, que había una gran dispersión y fragmentación de normativa, lo cual dificultaba el conocimiento y cumplimiento y su fiscalización. Yo siempre he dicho que la normativa en Chile es como el Windows, ¿cierto? El Windows de nuestro computador. Es decir, sale algo nuevo y después empiezan con decretos, ¿cierto? Resoluciones, ordenanzas, a parchar los parches de lo que les falta, digamos, al eje central de la normativa, ¿ya? Y eso un poco nos cuestionó la OIT. Nos dijo, oye, tienen demasiada normativa y es un mundo y cuesta un montón tratar de cumplir todo, porque claro, todos los meses o cada 2 meses va saliendo normativa nueva, y si uno no está informado, se va quedando atrás y va quedando involuntariamente, va cayendo en incumplimientos legales o teniendo brechas legales, ¿ya? Y no los culpo en realidad, porque una de las cosas que yo siempre le digo a las empresas que audito, primero, es que no hay ninguna empresa de las que yo he auditado que cumpla el 100% de la legislación. Simplemente no existe, ¿ya? Pero sí lo importante es que la organización tenga la capacidad de poder identificar esas brechas y poder hacer gestión sobre esas brechas, ¿ya? Pero hay algunas empresas que a veces también por falta de recursos ni siquiera logran identificar sus brechas y sin saber están en incumplimientos legales, ¿ya? Entonces es súper importante esto que la OIT nos menciona en su informe, ¿sí? También nos recomienda refundir y simplificar las normas desde los principios preventivos, ¿cierto? Eh, y a- asimismo también se viene a realizar una declaración de seguridad y salud en el trabajo como un nuevo principio de derecho fundamental, ¿sí? Eh, con este decreto, asimismo, también se viene a ratificar el convenio 190, que tiene relación principalmente con la violencia y el acoso. Y una de estas primeras luces que nos empieza a dar nuestra legislación es a través de la ley Karim, ¿cierto? Ahí aparece todas las directrices que nosotros primero como empleadores y también como trabajadores tenemos que cumplir para poder ajustarnos, digamos, a esta ley que hoy día es tan relevante y que es tan importante que esté presente y que se cumpla dentro de las organizaciones. ¿Bien? Hay varias definiciones dentro de este decreto, pero quise centrarme en estas 4 que aparecen acá. Eh, Primero porque yo tenía mucha esperanza de que se pudiera eh, de alguna manera pudieran conversar con lo que hoy día tenemos en las normas de gestión, principalmente 45.001, pero lamentablemente no fue así. Seguimos con una dicotomía de definiciones, por lo tanto es importante que ustedes sepan que hay definiciones que van a discrepar o se van a diferenciar un poco de lo que establece 45.001 para aquellas empresas que están certificadas, ¿ok? Eh, y primero, bueno, está lo que es peligro, ¿cierto? Que corresponde a cualquier fuente, situación o condición con potencial de causar lesiones o afectar la salud de las personas. ¿En qué se diferencia esto de las definiciones normativas? Es que el acto peligroso no está incluido como un peligro, ¿ya? Es decir, en 45.001, por ejemplo, se habla de un acto también peligroso que puede ser constituido como un peligro, pero acá en nuestra normativa nueva no se toca como tal. ¿Ya? Esa es una diferencia. Después, como ustedes también bien saben, aquellas empresas que sí están certificadas, en 45 define el incidente como un universo de eventos, ¿bien? En donde ese universo de eventos se llaman incidentes y hay aquellos incidentes que pueden tener pérdida, que ahí se nos materializan lo que son los accidentes, aquellos que no tienen pérdida, que son los cuasi accidentes, y también tenemos los defectos de proceso que también pueden ser incidentes. Pero acá en esta norma, ¿cierto? En nuestro reglamento, nos establece que los incidentes o sucesos peligrosos son aquellos eventos que potencialmente pueden tener como consecuencia un accidente o daño a la salud.
¿ya? Y ahí nombra algunos ejemplos, pero habla de una probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Acá no lo define como en la norma, sino que habla como una probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, cuando ustedes les hablan de incidentes desde la perspectiva del decreto 40, ustedes saben que es una probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Aquí va a estar claramente establecida que incidentes, algo que potencialmente puede ocurrir, y accidentes, algo que sí se materializó, ¿bien? Es diferente a lo que establece 45.001, por lo tanto ahí tienen que tener ojo con esa definición. Eh, Otro tema importante que lo consideré, que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y acá hay dos diferenciaciones, ¿ya? Porque en esta primera definición hablamos de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, tales conductas, ya sea que se manifiestan una sola vez o de manera repetitiva, ¿sí? Aquí, eh, en la normativa, ¿cierto? Lo establece de esta forma y esto calza, ¿verdad? Con lo que es 45.001, que habla, ¿cierto? De intimidación, acoso, bullying, exceso laboral, carga laboral, que deben ser considerados dentro del proceso de identificación de peligro. Y acá todos esos conceptos que establece 45 se acoplan acá en esta definición que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Bien, pero después está la otra definición que viene a complementar, ¿cierto? Que es la violencia o acoso por razón de género, ¿ya? Y designa la violencia y el acoso dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, ¿ya? E incluye el acoso sexual, ¿ok? Y esto también se toca, quizás no tan explícito, pero también se toca en 45.001. Bien, pero acá viene como separado, ¿ya? Vienen dos tipos de violencias separadas, ¿ya? Como conceptos dentro de lo que es este decreto supremo 40. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Hay más definiciones, como les digo, podríamos estar hablando toda la mañana, digamos, de definiciones, pero yo consideré estas como relevantes para que ustedes también las tengan en consideración al momento de poder implementar esto dentro de sus organizaciones. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los principios de la gestión preventiva? Primero, el énfasis en la prevención y adaptación del trabajo a las personas. ¿Sí? Eh, la idea siempre es que nuestra organización funcione bajo un sistema de gestión que sea preventivo, ¿sí? Y que logre predecir, ¿cierto? O previsualizar cualquier peligro que nos pueda llevar, ¿cierto? A una situación de riesgo y que nos pueda ocasionar, ¿cierto? Un accidente o una enfermedad profesional. Bien. El otro tema muy importante que recién lo hablábamos es el enfoque de género, ¿sí? En la gestión de riesgos laborales por parte de la entidad empleadora. ¿Y qué significa esto? Que tanto en el diseño, la implementación, planificación y la evaluación de las actividades preventivas, siempre debe considerar el enfoque de género y las desigualdades. Voy a poner algunos ejemplos típicos en esto, que es, por ejemplo, la carga máxima humana, ¿cierto? O hablemos del protocolo MinSal acá, que es el manejo manual de carga, y que obviamente hay una diferenciación por género, es decir, no es el mismo peso que puede soportar un varón que una mujer, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ya hay un enfoque de género. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con las mujeres que están embarazadas, también hay formas distintas de poder aplicar la legislación con respecto a los hombres, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva es muy importante poder tomarlo en consideración al momento que nosotros empezamos a confeccionar nuestro sistema de gestión, a identificar los peligros y evaluar los riesgos dentro de la organización, ¿sí? Otro tema importante es el compromiso y participación de todos los actores, es decir, ya no solamente del empleador, que es muy relevante, pero sino que también se deben considerar a los trabajadores, ¿ok? Aquí no es solamente el departamento de prevención de riesgo que corre solito y la gente no tiene derecho, digamos, a opinión. Acá siempre se tiene que considerar hoy día a los principales actores que son los que van a materializar este decreto en terreno, que son los trabajadores. Algo sumamente importante y que no estaba contemplado antes, que es la mejora continua.
¿ya? Y esto es súper positivo que tiene este nuevo reglamento, porque antes nosotros solamente veíamos la mejora continua en las normas de gestión, ¿verdad? Pero hoy día nos obliga, ¿cierto?, el reglamento a estar evaluando permanentemente la eficacia de las acciones que nosotros vamos a ir tomando producto de la implementación de este sistema de gestión. Y eso hace que nos obligue, ¿cierto?, y nos empuje a estar siempre mejor que ayer. Este es un tema que no solamente pasa por un proceso de educación de las empresas, sino que también de los fiscalizadores. Y acá probablemente cambien a positivo también la percepción del fiscalizador, porque el fiscalizador, ustedes saben que en las comunas normalmente son los mismos que van a visitar las empresas, ¿cierto? Muy rara vez se cambian, pero eso, ¿a qué favor qué favor nos da, digamos? ¿En qué nos favorece? De que también los fiscalizadores van a tratar de impulsar a las organizaciones a la mejora continua, probablemente a punta de sumario, qué sé yo, pero siempre ellos van a estar verificando que estén mejor que la inspección anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el decreto hoy día, el reglamento, nos empuja a hacer que esto sea una mejora continua. ¿Sí? Eh, y lo otro importante que siempre la responsabilidad final va a ser de la entidad empleadora, ¿sí? Aquí, como esto históricamente en realidad ha sido así, cuando hay un accidente grave o fatal dentro de las organizaciones, el empleador probablemente se pueda sacar la responsabilidad penal, pero la responsabilidad civil siempre le va a caer encima, ¿ya? Es algo inevitable y esto se mantiene dentro de este decreto, incluso con más obligaciones y más detalle donde establece cuáles son las responsabilidades de la parte empleadora. ¿Bien? Bueno, alguna de estas obligaciones, primero es mantener los entornos de trabajo seguros. ¿Ya? Acá se nos acaba esto, oye, saquemos la pega, dale nomás, después lo arreglamos, que es típico que lo vemos, sobre todo en estas faenas a veces que son cortas, a veces también en el mundo de la construcción vemos algunas malas prácticas por parte de las líneas de supervisión. Y lo digo así porque muchas veces a mí me ha tocado ver en auditorías que entrevisto a gerentes que son bastante comprometidos con la asignación de recursos, pero ustedes, no sé, me imagino que también han escuchado hablar de un concepto que se llama el liderazgo visible, ¿ya? Y que el liderazgo visible en el fondo es que el gerente o la alta dirección no solamente esté dando los recursos económicos detrás de un escritorio o de un presupuesto, sino que también logre bajar a la organización y ver de que esos recursos que se están asignando realmente se implementen para poder mejorar el entorno de la organización. Entonces, a veces vemos que hay gerentes muy comprometidos desde ese punto de vista, pero como no bajan a terreno, abajo hay otra realidad, digamos, hay dos realidades, y a veces nos encontramos con líneas de supervisión que por quedar bien a veces con el cliente, sacar la pega a tiempo, bypasean algunas condiciones que están inseguras y que se debieran, digamos, solucionarse antes de seguir trabajando, ¿ya? Entonces, eso hoy día cambia y lo que es mejor, este decreto le da la posibilidad, ¿cierto? Le da la atribución a los trabajadores para poder detener el trabajo en el caso que las condiciones no sean seguras para realizar la labor, ¿ya? Por lo tanto, aquí también eso es lo mismo que habla 45.001 y también se habla de no tomar represalias respecto a los trabajadores que se niegan a realizar el trabajo porque las condiciones no están aptas en el fondo para realizarlo, ¿ya? Entonces, eso también es súper relevante porque acá toma un rol protagónico también el trabajador respecto a cuidar su vida y cuidar la vida de sus compañeros si es que el empleador falla, digamos, en esa parte, ¿sí? Bueno, obviamente la normativa es algo que se debe cumplir, ¿sí? Eh, por lo tanto, asimismo como consecuencia, el empleador tiene que implementar la matriz de riesgo y un programa de gestión. Y acá esto que lo vamos a explicar un poquito más en detalle adelante, esto es me generó una grata impresión también, porque en mis auditorías, lo que yo había podido ver a veces que estaba la matriz de riesgo, ¿cierto? La matriz hiper, eh,
y uno veía el programa de prevención de riesgo y no tenía nada que ver, ¿verdad?, con la matriz de riesgo, es decir, no era consecuente, era como que en el programa de prevención de riesgo había una bomba racimo de actividades, ¿sí?, pero que no estaban focalizadas, ¿cierto?, a lo que nuestra matriz de riesgo nos daba luces en el fondo, ¿bien? Por lo tanto, ahora a través de este decreto nos hace tener o mantener una coherencia, nos conecta este programa de prevención o programa de gestión, ¿verdad?, con el resultado de nuestra matriz hiper. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nuestra matriz tenemos nosotros varios riesgos medianos o críticos por nuestra metodología de evaluación, nuestro programa de gestión tiene que estar orientada a esas actividades, a esos controles, y obviamente deben estar asociados a alguna frecuencia de ejecución, algún responsable, ¿cierto? Y fecha, ¿cierto?, de ejecución. Lo mismo tiene que estar establecido cuál va a ser el programa de monitoreo de esos controles que yo voy a estar implementando dentro de la organización. Por lo tanto, eso nos va a llevar a que ya hay una coherencia y, por supuesto, se reduzca la probabilidad de ocurrencia de algún incidente, ¿sí? Así que ahí hay un gran salto respecto a lo que es la mirada de gestión por parte de nuestra legislación. ¿Qué otra obligación del empleador hay? Es informar, formar y capacitar a los trabajadores. Aquí no solamente ahora hay que informarlos respecto a los cambios, sino que también hay que consultar, hay que formar y capacitar a los trabajadores, y más adelante también se especifican algunos tipos de capacitaciones con sus horas mínimas que se deben otorgar, ¿ya? Ahora, lo que sí, y quizás les faltó aquí, es que no todos los trabajadores aprenden de la misma forma, y esto es una percepción personal, lo digo para que ustedes no crean que es algo que sale en el decreto, pero en mi percepción hay muchos trabajadores a veces que el curso, por ejemplo, asincrónico, estos que nos dan a veces nuestros organismos administradores, donde uno se tiene que meter solito a la página y tiene que avanzarla y tiene que autoaprender, hay muchos trabajadores que no aprenden de esa forma, ¿sí? Sino que también hubiera sido bueno que ciertos tipos de capacitaciones hubieran podido estar incluidos dentro del decreto, que podrían haber sido de carácter sincrónico, como lo estamos haciendo nosotros ahora, o que exija que el autoestudio tenga un video, o que sea presencial, qué sé yo. Pero yo les dejo a la luz esta brecha o esta debilidad, para que ustedes también, como expertos en la materia en seguridad y salud, puedan captar, digamos, cuáles pueden ser aquellas actividades relevantes que sea necesario hacerla de otra manera y no de forma asincrónica o en forma de autoestudio, ¿ya? Por ejemplo, una capacitación de primeros auxilios, ¿ya? Hacer una capacitación de primer auxilio de forma asincrónica o de autoestudio deja muchas brechas al trabajador, porque no sabemos, en el caso que ocurra realmente una emergencia donde tengamos que acudir a atender a algún compañero de trabajo, no vamos a saber si el RCP se lo vamos a estar dando en forma correcta, no sabemos si la aplicación de la fuerza es la que corresponde, y un sinfín de temas que solamente se ven en la práctica, ¿ya? Por lo tanto, yo también los llamo a poder discriminar ciertas capacitaciones que algunas puedan ser de tipo asincrónicas y otras que ojalá sea con alguna práctica, ¿ya? Siempre fomentar la participación. Y cuando digo fomentar la participación, ustedes pueden habilitar varios tipos de canales, ¿sí? Como empleadores, aquí estamos hablando de empleadores, es decir, no solamente ya el buzón de sugerencias, porque ustedes se podrán imaginar que en algunas organizaciones el buzón de sugerencias está para la foto, pero no funciona. Ya a mí me ha pasado de repente que voy a organizaciones, hago abrir en las auditorías, hago abrir el buzón de sugerencias y me encuentro con sugerencias que llevan un año ahí y que no han sido atendidas, ¿ya? Entonces, tiene que haber más de un canal, ojalá, ¿ya? Mi recomendación, ojalá es que haya un correo electrónico donde se pueda enviar, que hayan instancias de reunión, probablemente semanales o con alguna frecuencia establecida que no esté tampoco muy ampliada, donde el trabajador pueda participar, pueda dar su opinión y nos pueda mostrar, ¿cierto? Quizás si hay alguna nueva condición de riesgo que nosotros podamos
incorporar dentro de nuestra matriz y poder ser gestionado también, ¿ya? La otra obligación es también la constitución de los comités paritarios, ¿sí? Esto sigue siendo herencia, digamos, del decreto 54, donde el empleador tiene que dar todas las facilidades para que los comités paritarios se puedan constituir, realizar los votos, ¿cierto? Los procesos de votación, las elecciones y reelecciones también de los comités paritarios. ¿Bien? Entonces, las condiciones siempre se tienen que dar, otorgar y siempre tienen que ser en horario laboral. ¿Ok? Bien, respecto a lo que es la matriz de identificación de peligros, lo primero aquí es poder identificar cuáles son los peligros, ¿cierto? Para eso, la entidad empleadora va a tener que considerar la exposición a los agentes, factores de riesgos existentes, ¿cierto?, en el lugar, así como son los riesgos ergonómicos, también los riesgos psicosociales, la violencia y el acoso en el trabajo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se hayan producido anteriormente, es decir, tomar el histórico, y los riesgos asociados, ¿cierto?, a los programas de vigilancia ocupacional. Todo esto siempre con un enfoque de género. ¿Bien? La matriz la matriz hiper, ¿cierto? Deberá ser conocida por toda la línea de mando de la entidad empleadora y revisada al menos una vez al año, ¿ya? Al menos una vez al año. O cuando cambien las condiciones de trabajo, que pueden significar un riesgo adicional a las personas o que ocurra un accidente de trabajo, ¿cierto? O se diagnostique una enfermedad profesional o se genere alguna situación de riesgo grave o inminente, es decir, una emergencia, ¿sí? Eh, por lo tanto, aquí es importante que ustedes sepan que la matriz de riesgo, la MIPER, no es un documento estático, es un documento súper dinámico, ¿ya? Es decir, va teniendo un pulso en tiempo real de lo que nos va pasando en la organización. Si ocurre un evento, si ocurre un cuasi accidente o un incidente de acuerdo a la definición del decreto, también es algo que tengamos que revisar. Es decir, no sé, si hay un trabajador que está aplicando corte, ¿cierto?, con esmeril angular y ocurre un incidente, pero no hubo, digamos, daño, ocurrió un incidente. ¿Pero por qué ocurre el incidente? Veamos si ese riesgo o ese incidente potencial estaba identificado en la MIPER. Probablemente no estaba, probablemente faltaba un control, por lo tanto, lo que tengo que hacer ahí es corroborar, corregir, ¿cierto? Y modificar mi matriz HIPER. No solamente modificarla y mejorar el control ahí, sino que después de eso viene todo el proceso de comunicación de este nuevo control o de esta adaptación de la MIPER a los trabajadores, ¿sí? E insisto, acá el tema no tiene que quedar en el escritorio. Siempre que se haga una revisión, una modificación a la matriz, debe bajar a los trabajadores. Y aquí se abre en el fondo la discusión, porque también los trabajadores nos podrían decir, ¿sabe qué? A mí me parece que está bien el control que ustedes implementaron, pero se podría complementar con esto otro. O probablemente necesitamos cambiar la marca de los discos de corte, o no sé, ¿ya? Pero acuérdense que los trabajadores también tienen conocimiento muy valioso que nos van a aportar a perfeccionar nuestras matrices de identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿ya? Bueno, es importante también de que aquellas empresas que son más chiquitas, ¿sí? Pueden solicitar asistencia técnica a su organismo administrador, ¿ya? Cuando hablo de organismo administrador, ¿cierto? Me refiero a ICT, ISL, Mutual, H, ¿sí? O de administración delegada, ¿cierto? Como es en el caso de Codelco, por ejemplo, que tiene su propia organismo administrador del seguro. Por lo tanto, ahí también pueden tomar asistencia técnica para poder establecer, digamos, esta matriz de riesgo. Bien. Bueno, tal como les comentaba al inicio de este webinar, es importante que ustedes sepan que después de que elaboren la matriz,
Entonces vienen todas las medidas preventivas y correctivas. Aquí también hay una diferencia con lo que es 45.001, que en 45.001 la acción preventiva se eliminó, no existe como definición. ¿Por qué no existe? Porque se toma como que todo, la norma es preventiva por sí misma, ¿ya? Por eso solamente quedan las acciones correctivas en la norma 45.001. Pero en nuestra legislación se hace una diferenciación en lo que es preventivo y correctivo, que básicamente muy simple. Medida preventiva es aquella medida que yo tomo para prevenir que algo ocurra. No ha ocurrido, pero yo estoy previendo que algo podría ocurrir, por lo tanto tomo acciones preventivas antes que se me concrete. Y la acción correctiva es la que viene después de que el suceso ya ocurrió. ¿Ya? Esa es la definición de este, digamos, decreto. ¿Sí? Ahora, cuando yo establezco estas medidas preventivas y o correctivas o controles dentro de la MIPE, entonces yo tengo que establecer cómo los voy a concretar. Nos pasa mucho que a veces revisamos nosotros las matrices y nos encontramos de que tienen un montón de actividades, pero no están establecidas, no están volcadas, ¿verdad?, en un plan, digamos, en un programa. No sabemos cuándo se van a ejecutar, con qué frecuencia y quién las va a ejecutar, ¿sí? Ahora, todo esto tiene que quedar amarradito, es decir, el cabo no puede quedar suelto, ustedes tienen que dejarlo amarrado y saber, digamos, cómo sigue en el fondo, ¿bien? Después que esto ocurra, este programa de trabajo preventivo debe ser informado, difundido, la gente, los trabajadores tienen que conocerlos, tienen que saber de qué forma van a empezar digamos, a trabajar con este programa. Ahora, los controles que ustedes, o medidas preventivas y correctivas, o los controles que ustedes establezcan, no es al azar, porque aquí nosotros, y me incluyo también como prevencionistas, a veces pecamos en quedarnos con las últimas dos jerarquías nuevas de control de riesgo, ya que me voy a pasar a la otra PPT, donde hacemos charlas, hacemos procedimientos y nos quedamos, ¿cierto?, con el uso de los EPP y con esas dos últimas jerarquías. Pero acá, del artículo 9 al 13 del decreto, nos habla de implementar una jerarquía en los controles o en las medidas preventivas, ¿ya? Y nos habla, ¿cierto?, de eliminar los riesgos. Lo primero que yo tengo que tratar de hacer es eliminar los riesgos, ¿ok? En 45.001 nos habla de eliminar los peligros, pero no nos olvidemos que son definiciones distintas, ¿ok? Después, si no los podemos eliminar, que muchas veces ocurre que no los podemos eliminar, tenemos que controlar los riesgos en su origen. Es decir, quizás podemos aplicar medidas ingenieriles o separar la fuente, ¿cierto?, del trabajador. Y eso también es bastante valorado dentro, digamos, de una mirada de gestión de riesgos, ¿sí? Si aplicamos las dos primeras jerarquías, significa, ¿cierto?, que estamos aplicando recursos, que el trabajador tiene una relevancia importante dentro de la organización, que la seguridad es lo primero. Bueno, hay muchas señales que uno está dando cuando aplica las primeras dos jerarquías. Ahora, si no se pudieran aplicar las primeras dos jerarquías, entonces recién yo me introduzco en las medidas más blandas, ¿cierto? Que es reducir al mínimo los riesgos a través de charlas, procedimientos, ¿cierto?, instructivos, difusiones, observaciones planeadas, inspecciones, y un sinfín, ¿cierto?, de controles administrativos que yo pudiera aplicar. Y esto siempre va a ir de la mano, ¿verdad?, con el uso de los elementos de protección personal. Bien, ahora, es importante que ustedes sepan que la utilización, ¿cierto?, de los equipos de protección personal va a tener que ser acompañada siempre de una capacitación, ¿sí? Y esa capacitación eh, tiene que primero instruir para qué sirve el elemento de protección personal, qué certificación tiene, cuánto es la duración o vigencia que puede tener un equipo de protección personal, qué significa la duración, ¿cierto?, de la certificación de calidad, y todo esto debe quedar registrado, ¿sí? Tiene que quedar registrado y tiene que haber también una evaluación
respecto de que si el trabajador entendió o no entendió el uso del equipo de protección personal. Esto es sumamente importante que se haga, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué vemos nosotros en la auditoría? Que a veces en la bodega, ¿cierto? El bodeguero le entrega el EPP, firme aquí, y eso es todo. Ya, hoy día no, tenemos que acompañarlo, ¿cierto? De alguna capacitación. Ahora ustedes pueden aplicar esas capacitaciones en forma grupales, ¿cierto? Y permanentemente ir abarcando cada uno de los EPP, pero lo importante es que tengan una forma de evaluar que fue efectiva o fue eficaz, ¿cierto? Esa capacitación que ustedes le entregaron a los trabajadores. ¿Bien? Bueno, ¿qué más nos habla nuestro decreto en el artículo 15 y 16 respecto a la información y capacitación sobre los riesgos laborales? ¿Ya? Dice que la capacitación debe constituir un curso que tenga una duración de al menos 8 horas para los trabajadores, ¿cierto? Y que se aborden al menos los siguientes temas. Es importante esto, ¿verdad? Primero, los factores de riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, ¿sí? Efectos que pueden tener en la salud por la exposición de estos factores de riesgo a los que los trabajadores se están exponiendo. ¿Cuáles son las medidas de control que se están estableciendo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las prestaciones médicas y económicas que tiene derecho una persona a través de nuestra ley 16.744? ¿Verdad? Un plan de gestión de riesgo y de emergencia, es decir, todo el plan de emergencia, catástrofe o desastre también se le debe quedar a conocer al trabajador. La señalética en los lugares de trabajo y la prevención de riesgos, ¿cierto?, de incendio, para lo cual se debe considerar también un curso adicional del uso de extintores y otros mecanismos de extinción de incendios, ¿sí? Esta capacitación en prevención de riesgos, o la ODI también que conocemos, tiene que tener una duración al menos de 8 horas, ¿ya? Acá es importante, y yo les voy a contar acá una buena práctica, he visto en algunas organizaciones normalmente grandes, que cuando el trabajador, por ejemplo, tiene una licencia prolongada o se va de vacaciones, esta inducción se le vuelve a hacer a su regreso, porque se asume, ¿cierto?, que ha estado mucho tiempo, más de un mes fuera de la organización, por lo tanto, se le hace un refresh respecto de todos los riesgos o los contenidos que debe tener esta obligación de informar, ¿sí? Asimismo, tenemos que establecer metodologías y la evaluación del aprendizaje. Bien, lo mismo que hablábamos recién. Acá se tiene que evaluar la eficacia de la capacitación, se tiene que evaluar de que el trabajador aprendió. Aquí siempre hay que ir un poquito más allá. Hay dos temas. Uno, por ejemplo, le puede hacer una prueba al trabajador después de que se le realiza la charla, pero tienen que tener en consideración que no necesariamente eso es evaluar la eficacia, ¿ya? La eficacia finalmente viene a decir que es cuánto o si la capacitación que le entregamos al trabajador se ha mantenido en el tiempo y sirve para abordar el fin que nosotros buscamos con esa capacitación, ¿sí? Por lo tanto, esa eficacia también se puede llevar a cabo a través de una observación de trabajo o también alguna evaluación por parte de su superior directo, decir, ¿sabes qué? Sí, la capacitación fue eficaz, el trabajador anda de acuerdo a lo que nosotros esperamos como área, ¿cierto? Como proceso. ¿Bien? Bien, la participación de los trabajadores dentro de lo que es consulta y participación del artículo 17 es súper relevante. Ya dice, bueno, que los representantes de las personas trabajadoras deben promover, a conformidad de las disposiciones de este reglamento, la participación de sus representados a todas aquellas actividades relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Asimismo, pueden efectuar las denuncias ante organismos fiscalizadores por las infracciones e incumplimientos de la normativa preventiva que detecten y aquellas deficiencias que pongan en riesgo grave la vida y salud de las personas trabajadoras. Entonces, aquí se le está dando autoridad a los trabajadores para que puedan hacer denuncias respecto a condiciones inseguras. ¿Ya? Acá también hay un rol que se le asigna a los sindicatos. Dice, las organizaciones sindicales
que están presentes en los lugares de trabajo procurarán promover la realización de acciones de difusión y capacitación de las personas trabajadoras en materias de seguridad y salud, ¿sí? Por lo tanto, aquí ustedes ya ven que empieza a generarse este protagonismo y esta relevancia que se le da a los trabajadores en lo que respecta a consulta y participación, ¿sí? Bien, también tenemos lo que es el riesgo grave e inminente o la emergencia, ¿sí? Entonces, lo primero que la entidad empleadora debe hacer es informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de alguna emergencia, ¿sí? Asimismo, establecer o informar cuáles van a ser las medidas adoptadas para eliminar o atenuar una emergencia, ¿sí? Se debe establecer aquí, a través de quizás un plan de emergencia, se puede establecer cómo se van a adoptar las medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas, ¿sí? Cómo se va a realizar la evacuación y en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, rápidamente dar las eh, indicaciones para abandonar el sitio de trabajo. Eh, con todo esto, las personas siempre, o los trabajadores siempre van a tener el derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando consideren que por motivos razonables continuar trabajando implica un riesgo grave o inminente para su propia salud o su integridad física, ¿sí? El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de este hecho a la entidad empleadora dentro del plazo más breve que se pueda, y este deberá informar de la suspensión de las mismas a la inspección del trabajo respectivo, ¿sí? Por lo tanto, acá es obligación también por parte del empleador que cuando ocurra una emergencia, se deben detener las faenas en forma inmediata, ¿sí? Hasta que las condiciones sean seguras y los trabajadores puedan volver a trabajar, ¿sí? Eh, las personas o los trabajadores, ¿cierto?, que no pueden sufrir menoscabo o represalias por haber abandonado el trabajo frente a una emergencia, ¿ya? Esto también está amparado por el Código del Trabajo, en el párrafo 6, capítulo 2, del título 1 del libro quinto del Código del Trabajo, ¿sí? Por lo tanto, hay un amparo de tipo laboral hacia el trabajador y que también lo menciona este decreto supremo 40, ¿bien? Entonces, aquí importante siempre lo que más prevalece es la vida e integridad de las personas. Y acá los trabajadores tienen que ser conscientes de eso, los empleadores tienen que darle esa autoridad, darle esa confianza al trabajador para que no la piense dos veces cuando ocurre una emergencia, abandone el trabajo y pueda recurrir, digamos, de vuelta cuando esté todo normalizado. ¿Bien? Un tema con lo que nos encontramos comúnmente, ¿sí? Cuando dentro de un mismo entorno hay más de una empresa o hay más de una actividad económica o más de una actividad industrial. Ya, esto me gusta mucho porque desde la antigua OSAS 18001 hasta la versión ISO 45001, estas normas siempre han sido normas sitiales, ¿sí? Es decir, que las empresas no pueden certificar una parte nomás de su organización y dejar la otra fuera. O sea, todo lo que es, por lo menos, 45001 es de sitio, es del sitio completo. Y esta parte, ¿cierto? Este artículo 20 viene a corroborar y a zanjar con letra legal, ¿cierto? Esto que yo les estoy comentando. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas que compartan un entorno, debe haber una colaboración, debe haber una comunicación de todas estas empresas que comparten un mismo sitio. Y debe haber una información y coordinación para poder darles a conocer cuáles son los peligros que pudieran impactar desde afuera a mis trabajadores y cuáles son los peligros que genero yo que pudieran impactar a mis vecinos. Y ahí hay que hacer un trabajo conjunto y coordinado para que sea un ambiente en general seguro. Bien, entonces aquí la ley nos obliga finalmente
a que no solamente esta empresa que es más responsable, quizás la empresa que está certificada tiene todo resguardado y el vecino que no tiene nada certificado no está ni ahí, digamos, con lo que le pase al del frente. Acá cambia el tema, ¿ya? Acá cuando se nos deja caer la autoridad, cuando se empieza a fiscalizar esta parte, no solamente van a fiscalizar a la empresa del sector, sino que del entorno que están compartiendo se van a fiscalizar a todas y se va a tener que corroborar de que hay una coordinación conjunta respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿cierto? Y establecimiento de medidas de control, ¿ok? Así que esto es súper bueno. Lo demás también es importante que está abierta la posibilidad de que podamos pedir asistencia técnica a nuestro organismo administrador, ¿cierto? A través de sus asesores en prevención de riesgo que nos pueden apoyar para llevar a cabo esta actividades de coordinación entre todas las empresas que trabajan en un sector. ¿Bien? Bien, pasándonos ya a los comités paritarios de higiene y seguridad, contamos con la misma obligación, es decir, que todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores tienen que formar su comité paritario de higiene y seguridad, ¿ya? Acá hay temas importantes, ¿sí? Bueno, a lo mismo que, lo mismo que nos nombraba el decreto 54, acá hay que hacer elecciones, ¿cierto? De los representantes de los trabajadores, la empresa tiene que designar a sus representantes también, cada uno de los titulares deberá tener también suplentes, ¿ok? Vamos a hablar de algunas funciones del comité paritario y también de la asistencia técnica que se puede requerir, ¿ya? Cosas importantes que les quiero mencionar acá es que si el empleador tuviere más faenas distintas, ¿cierto? En el mismo o en diferentes lugares, cada una de las faenas deberá organizar un comité paritario de higiene y seguridad, siempre y cuando se cumpla el requisito de tener más de 25 personas, ¿sí? Va a corresponder a la inspección del trabajo decidir, ¿cierto? En caso de duda, si es que procede o no la constitución del comité paritario, ¿ya? Es importante eso porque a veces nosotros nos cabe la duda, decimos, oye, pucha, mira, tenemos 23 trabajadores, ¿lo constituimos o no? Entonces, cuando tengan esa duda, simplemente la pueden generar a la inspección del trabajo. También cabe la duda cuando las faenas son cortitas, ya decir, oye, tengo una faena de 2 semanas nomás, ¿constituyo o no constituyo? Bueno, todas esas dudas las va a tener que resolver en el instante la inspección del trabajo, ¿ya? Bueno, acá habla, ¿cierto?, de que la designación de los representantes de la empresa, ¿sí? Va a tener que hacerse al menos con 15 días de anticipación a la fecha en que cese las funciones del comité paritario que ya está ejerciendo, ¿sí? Y efectuarse también 15 días antes de las votaciones que se van a hacer, digamos, con los trabajadores, se tiene que tener la designación de los representantes también de los trabajadores, de la empresa, perdón. ¿Qué más? Lo mismo que se tiene que otorgar todas las facilidades para que estas votaciones se hagan, ¿sí? Y como les dije yo, se tienen que hacer en horarios laborales, ¿ok? Y posteriormente, una vez que ya se termine toda esta elección, se tiene que empezar rápidamente ahí a poder gestionar lo que son las capacitaciones a los integrantes del comité. Bien, respecto a lo que es los departamentos de prevención de riesgo, nos mantenemos acá con la obligatoriedad de formar un departamento de prevención de riesgo para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿sí? Acá se van a establecer cuáles son las funciones del departamento, cuáles son las funciones de los expertos y las categorías y tiempo de dedicación que lo vamos a ver en las siguientes slides, ¿ya? Pero las funciones del departamento, primero, van a ser asistir a la entidad empleadora, digamos el empleador, e implementar un proceso de identificación y evaluación de riesgos laborales que estén presentes en el trabajo, ¿cierto? Debiendo proponer
una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, considerando aquellos factores de riesgos ergonómicos, psicosociales, físicos, químicos y biológicos. Es decir, todos los agentes tienen que estar incorporados dentro de esta matriz. Deben asesorar también en el diseño y la organización del lugar y puesto del trabajo para que sea un desempeño seguro y saludable, ¿sí? Tales como la selección y el estable funcionamiento de las maquinarias, equipos de trabajo, la utilización de las materias primas cuando corresponda, sustancias usadas en el proceso productivo, etc. Ya también se tiene que asesorar en la adquisición, uso y mantención de los elementos de protección personal, de los EPP, ¿verdad? Y de los equipos de protección colectiva. Es decir, tenemos que saber si es que nuestro EPP está certificado, tenemos que saber de qué proviene, cuál es su procedencia, tenemos que saber las tallas, ¿cierto?, que vamos a tener, porque acá, acuérdense que todo esto también se hace con enfoque de género. Yo no puedo comprar puros guantes XL si tengo mujeres trabajando en mi faena. Entonces yo tengo que saber que la mujer quizás tiene la mano más pequeña que el varón, por lo tanto tengo que comprar guantes S, guantes M y así también de todas las tallas para ir siempre viendo esto con enfoque de género. Otra cosa importante es informar a las personas o a los trabajadores sobre los riesgos laborales y todas las medidas preventivas y trabajo correcto dentro de la organización. Se tiene que asesorar a la línea técnica y operativa del empleador, es decir, a las líneas de mando, respecto al diseño y procedimientos de trabajo, considerando la prevención de riesgos laborales. Acá hay un punto súper importante. Los procedimientos de trabajo los tienen que realizar las áreas que desempeñan la labor y el Departamento de Prevención los asesora previamente cómo estructurar un procedimiento, qué debe tener un procedimiento, ¿cierto? Y después tiene que pasar por una asesoría técnica donde se revisa por parte del área de prevención si da cumplimiento o no da cumplimiento. Ya porque muchas veces nos encontramos en las partes productivas que los procedimientos o instructivos de trabajo solamente tienen un enfoque en términos de defectos de proceso, de calidad, pero dejamos fuera todo lo que es la parte de prevención, ¿ya? Acá también es importante que ustedes ya vayan pensando en un enfoque integrado, es decir, no tengamos dos procedimientos para hacer un trabajo, es decir, no tengamos uno que nos hable de temas de calidad y otro que nos hable de temas de seguridad. Integremos, hagamos un solo documento que tenga todas estas aristas, ¿ya? Eso es muy importante. También otra de las obligaciones de los departamentos es diseñar e implementar un programa de capacitación a las personas trabajadoras y esto es distinto y es paralelo a lo que establece el Comité Bipartito de Capacitación que establece la Ley 19.518, ¿ok? Porque por ese lado, la Ley 19.518 nos exige que las empresas conformen un comité bipartito de capacitación, que no es el comité paritario, ojo, que va a detectar las necesidades de capacitación y va a generar un programa de capacitación. Ya, esta labor es paralela también al comité bipartito, y el Departamento de Prevención de Riesgos puede hacer la misma labor, es decir, debe hacer la misma labor, en donde debe identificar las necesidades de capacitación y establecer un programa. Ahora, al final, esto obviamente se puede fusionar y pueden hacer un solo programa para la organización, pero que tiene la participación directa del Departamento de Prevención de Riesgos, ¿sí? Se tienen que implementar programas de vigilancia ambiental, siempre para velar por la salud de los trabajadores, ¿ok? Y aquí también nosotros nos podemos apoyar con los protocolos MinSal, por supuesto, ¿cierto? Acá es importante esta parte y también me gusta mucho porque acá también se tiene que difundir y promover los estilos de vida saludables, ¿sí? Y la certificación de los buenos estándares de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá es importante también de que, por ejemplo, si tenemos un casino que nos otorga la alimentación en las organizaciones, que es un muy buen beneficio, ahora tenemos que hablar también con nuestros empleadores, ¿cierto? Con los dueños de las empresas, decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Ya no solamente que sea, como decíamos en la faena, no solamente que sea AFP, que sea arroz, fideo y puré, sino que también tenemos que ver las verduras, quizás verduras salteadas, o bajemos la ración de carbohidratos y empecemos a darle también
una dieta más equilibrada a nuestros trabajadores, o también diferenciada, y diferenciada a través de ¿qué? A través del cargo que ejecuta cada trabajador, ¿ya? Porque obviamente un trabajador que va a estar en terreno, si estamos trabajando, por ejemplo, en una empresa que estamos construyendo caminos, el trabajador que está ahí afuera con la maquinaria, ¿cierto? Que está con la pala, ¿verdad? Claramente va a tener más gasto calórico que aquel que está como nosotros, ¿cierto? Sentado en un escritorio. Por lo tanto, también pueden hacer la diferencia respecto ahí a la dieta que se le entrega al trabajador. ¿Bien? ¿Qué otra cosa es importante respecto a la normativa legal? Es decir, el Departamento de Prevención tiene que identificar la legislación y evaluar el cumplimiento legal. Y esta parte, a pesar de que se toca sutilmente en el decreto, es súper relevante. Para aquellas empresas que no están certificadas en ISO 45001, aquí yo les digo al tiro cómo lo deben hacer, porque se los van a fiscalizar de esa forma. Tienen que identificar su legislación aplicable, pero no solamente el cuerpo legal como grueso, digamos, sino que ustedes tienen que abrir cada cuerpo legal por artículo. ¿Y esto por qué? Porque muchos cuerpos legales que le pueden aplicar solamente quizás le aplican 3 artículos y no los 100 artículos que tiene un cuerpo legal. Esa es la relevancia. Por lo tanto, esta evaluación de cumplimiento se tiene que hacer por articulado, ¿ya? Asimismo, ustedes tienen que establecer una frecuencia de actualización de esta matriz. Como les decía al inicio de este webinar, nuestro país está cambiando permanentemente la legislación. Tenemos legislación sectorial, que es en la que más ruido nos hace. Cuando hablamos de eso, es la legislación que nos pueden emitir, ¿cierto? Los municipios, las direcciones del trabajo, los ceremis de salud. Hay a veces legislación sectorial que tenemos que estar muy atentos para estar incorporándolas dentro de nuestra identificación legal y ver cómo la cumplimos. Después de eso viene la otra parte, que es identificar las brechas, ¿cierto?, de esta legislación y poder determinar cómo las vamos a cumplir, porque claramente cuando hagamos este primer ejercicio, nuestro cumplimiento no va a ser 100%, y como les dije yo, nunca va a llegar a ser 100%, pero lo importante sí es que nosotros podamos identificar esas brechas y poder establecer un programa para poder irlas cerrando a medida que va avanzando el tiempo. Bien, y acá también se tiene que discriminar lo urgente de lo importante, ¿cierto? Porque van a haber brechas legales que son más urgentes, que son fiscalizables, ¿cierto? Bueno, todo es fiscalizable, pero donde los inspectores o los fiscalizadores ponen más ojo, esas tenemos que resolver primero, ¿bien? El DAPIN el departamento debe diseñar e implementar un programa de gestión de emergencias, catástrofes o desastres, ¿sí? Entonces también se tiene que hacer eso en forma coordinada y que sea coherente y adaptada a la realidad organizacional. Yo sé que los asesores en prevención de riesgos, los departamentos, tienen mucha carga administrativa, lo sé, estoy súper consciente de eso. Por lo tanto, a veces, ¿qué pasa? Que se consiguen programas o se consiguen planes de emergencia de otras organizaciones y las adaptan. Ya, aquí yo les recomiendo que no sea tan así, ya traten de hacer algo más a la medida de su organización, porque probablemente si yo me consigo un plan de emergencia de una empresa que tiene 500 trabajadores y mi empresa tiene 30, claramente va a estar sobremedido, ¿ya? Entonces yo ahí tengo que adaptarlo a la realidad operacional de mi organización, ¿sí? Es importante. ¿Qué más? Se tiene que investigar y analizar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, ¿cierto? En conformidad de este reglamento, de este decreto, ¿sí? Entonces, se tienen que hacer estas actividades y siguiendo la metodología que se ha establecido en forma interna de la empresa, siempre resguardando que cuando ustedes investiguen, ya no vamos a estar hablando de las declaraciones de los involucrados, ya acá cambia el concepto y hoy día se habla de entrevista, ¿ok? A la persona que está involucrada dentro del evento, del accidente. Y acá también es importante que no dejen de lado los análisis causales de qué provocaron el accidente, porque muchas veces nos quedamos con el flash del accidente, ¿cierto? Ocurrió el accidente
levantamos un flash, lo informamos y se nos acabó. No, ahí no. El flash es para informar, ¿cierto? Pero después tiene que venir toda la investigación, es decir, venir a hacer el análisis de causa, establecer cuáles van a ser nuestras acciones correctivas para que no se vuelva a repetir, ¿cierto?, el incidente o el accidente que tuvo lugar en la empresa, ¿ya? ¿Cómo se logra eso? Es que las acciones correctivas eliminen la causa que generó el accidente, la causa que ustedes identificaron, que puede ser con Ishikawa, puede ser a través de metodología ICAM, puede ser con metodología 5×, la que ustedes definan, pero las acciones correctivas tienen que eliminar las causas que ustedes identificaron. De esa es la única forma en que ustedes van a reducir la probabilidad de recurrencia de los eventos. ¿Bien? Asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo a los comités paritarios, supervisores, líneas de administración de los empleadores. ¿Ok? O sea, son asesores transversales los departamentos de prevención. Proponer, implementar y controlar el programa de trabajo preventivo, el que desprende de la matriz de riesgos, ¿cierto? También lo tiene que liderar y confeccionar el departamento de prevención. Bien. Bueno, las categorías de los expertos y los tiempos de asesoría, como dicen, estas tablitas son textuales y salidas del decreto tal cual. Aquí está por el número de personas, es decir, si la empresa tiene entre 101 y 150 personas y la cotización genérica es la básica, ¿cierto? Solamente se va a exigir un técnico o un profesional. Pueden elegir, puede ser un técnico profesional o un ingeniero en prevención de riesgo. ¿Sí? Si tiene 151 o más y la tasa también es la básica, ahí tiene que ser profesional. Y esto básicamente es por el tema de la cantidad de personas. Es decir, tiene que ser un ingeniero en prevención de riesgo. ¿Bien? Si son 101 o más, ya, pero que tengan ya aumento su tasa, también tiene que ser ingenieros en prevención de riesgo. Bien, el tiempo de atención de los expertos, es decir, por días a la semana, establece también esta por tasa y por cantidad, ¿sí? Y cuando es de 101 a 150 personas, la tasa es la básica, ¿verdad? Ahí necesitamos solamente un día a la semana, ¿sí? Si es de 151 a 200 trabajadores y la tasa es la básica, es 2 días a la semana. Y sobre 200 trabajadores ya es tiempo completo. ¿Bien? Y así, bueno, está diferenciado a, digamos, a todas las categorías o el rango de personas en función del aumento de la tasa. ¿Bien? En todo caso, esta presentación igual va a ser compartida con ustedes, ¿ya? Y este webinar igual está siendo grabado, ¿bien? Nuevos roles de este decreto. Acá aparecen roles como es el delegado de seguridad y salud en el trabajo y el encargado de prevención de riesgos. Son roles que antes no existían y hoy día sí existen, ¿ya? Entonces, ¿quién es el delegado de seguridad y salud en el trabajo? En todo lugar de trabajo, ¿cierto? En que laboren entre 10 y hasta 25 personas, siempre que en tales faenas no funcione un comité paritario. Es importante eso, ¿ya? Porque podría haber que hay empresas que igual confeccionen su comité paritario, siendo que no están obligados por decreto a hacerlo. Si no funciona un comité paritario, entonces se tiene que establecer un delegado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Se deberá elegir, se debe elegir un representante que cumpla con este rol en materias de seguridad y salud, y su función va a ser participar en la implementación, ¿verdad?, de todo instrumento preventivo que se refiere este decreto, específicamente en el artículo 64, ¿ya? Por lo cual, el empleador tiene que proporcionar al delegado en lo que corresponde a las facilidades que se refiere este reglamento. Bien, las funciones del delegado se van a extender en el plazo hasta 2 años, es decir, eso va a durar el delegado. Bien, 2 años contados de la fecha de su elección. Esta elección, ¿cómo se va a efectuar? Se va a efectuar mediante asamblea de las personas trabajadoras que presenten servicios en el respectivo lugar de trabajo o faena, ¿cierto? Debiendo levantarse también un acta de esta elección y dejarse registrada, por supuesto, para cualquier otra entidad fiscalizadora, ¿sí? Por otra parte, tenemos el encargado de prevención de riesgos laborales, que es en las empresas que laboran hasta 100 personas, ¿ya? Es decir,
todos los representantes legales de las empresas que tengan hasta 100 personas deben solicitar a su respectivo organismo administrador que los capaciten personalmente o a quienes ellos designen en materias de seguridad y gestión de riesgo, considerando los contenidos mínimos que se incluya la suceso en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo que se hace es que se designa un encargado que tiene que estar debidamente capacitado. ¿Bien? Y el empleador en el fondo puede disponer que la persona capacitada en prevención de riesgo colabore con el cumplimiento de las obligaciones de este reglamento. Bien, entonces acá hay un esquema donde tenemos, ¿cierto?, la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y nosotros podemos ver aquí a quién le aplica el sistema de gestión, los rangos, ¿cierto?, donde tenemos que aplicar ciertos elementos del sistema de gestión, es decir, el sistema de gestión completo, de 25 hacia arriba, de 25 trabajadores hacia arriba, tenemos que aplicar lo que es la política, la estructura organizacional, diagnóstico, planificación, evaluación, auditoría y mejora continua, ¿ya? El Departamento de Prevención de Riesgo nos aplica sobre 100, el Comité Paritario sobre 25, así como lo veníamos mencionando, ¿ya? El encargado de Prevención de Riesgo hasta 100, el delegado de seguridad y salud entre 10 y 25, y bueno, el reglamento interno y el mapa de riesgo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para todo tipo de organización independiente a su tamaño. ¿Bien? Bueno, acá hay un tema importante dentro de lo que es el reglamento interno de seguridad e higiene. Es importante que sepan que el reglamento o sus modificaciones posteriores no, escuchen bien, no se va a requerir la aprobación previa del Seremi de Salud ni tampoco de la Dirección del Trabajo, ¿ya? ¿Cómo se hace? Esto va a tener que ser ingresado en la página web de ambas entidades, ¿cierto? Y ahí obviamente la autoridad podrá pedir modificaciones o pronunciamientos por parte del empleador respecto al reglamento que subieron, ¿ya? Pero ya no es necesario que ustedes se los tengan que aprobar previamente. Ustedes los confeccionan como departamento, como empleadores, y los suben a las páginas de ambas autoridades, ¿ya? Que es importante que este reglamento interno va a tener que ser también consultado por el comité paritario o del delegado de seguridad y salud, ¿sí? Asimismo también de las organizaciones sindicales presentes en el lugar de trabajo y a todos los trabajadores en general, ¿ya? Es decir, tiene que ser difundido, tiene que ser informado y ojalá lo acompañe también un entrenamiento asociado a este reglamento, porque díganme ustedes, ¿qué trabajador hoy día lee completo un reglamento interno? Yo creo que el trabajador nuevo lo recibe y después llega a su casa y lo guarda en el velador, en el ropero, y ahí queda en el fondo. Entonces, siempre lo importante es que esté acompañado de algún tipo de capacitación para darle a entender al trabajador qué es lo que contiene, cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de este reglamento, ¿ya? Bien. Que bueno, el reglamento también puede tener observaciones por parte del comité paritario o del sindicato o del delegado de seguridad y salud, ¿sí? Y ahí la idea es que se puedan realizar esas adecuaciones en la medida que sea necesario, ¿ya? Bien. Pasando a los mapas de riesgo, acá, ¿qué nos pide? Los mapas de riesgo finalmente es un dibujo que deben tener las organizaciones y que nos indiquen con símbolos, ¿cierto? Cuáles son los principales riesgos que existen en mi lugar de trabajo, ¿ya? Y asimismo estos mapas de riesgo tienen que tener una actualización dependiendo de cómo sea el dinamismo del área de trabajo, ¿ya? Estos tienen que estar en lugares visibles en la empresa, ¿cierto? Yo tengo que poder verlo, los trabajadores principalmente tienen que ver el mapa de riesgo. Que esto es distinto a las hiper o las MIPER, ya esto es totalmente distinto. Este es un mapa donde yo digo, acá tengo ciertos riesgos, ojo, acá estás expuesto a atropello, acá estás expuesto a proyección de partículas,
acá estás expuesto a ruido, entonces yo tengo que tener súper claro que donde me mueva, a qué peligros me estoy exponiendo. ¿Bien? Bueno, la metodología para la elaboración de los mapas de riesgo va a estar establecida por una guía, ¿ya? Obviamente ustedes también, como empleadores o empresas contratantes, pueden hacerse asesorar por el organismo administrador respecto a cómo estructurar estos mapas de riesgo, ¿bien? Bien, respecto a lo que es el tema de la vigilancia de salud, aquí obviamente siempre hay que estar realizando, apoyándonos en los protocolos MinSal, haciendo la vigilancia del ambiente de trabajo, hacer exámenes ocupacionales, no solamente los preocupacionales, sino que también los ocupacionales, porque esto es súper relevante porque nos ayuda a pesquisar potenciales enfermedades profesionales o enfermedades profesionales que se nos han declarado en el lugar de trabajo, y obviamente tienen que estar asociadas, primero declarar al organismo administrador, y van a tener que estar asociadas a alguna medida, ¿ya? Que esas medidas pueden ser traslado del puesto de trabajo, ¿cierto? O las prescripciones, ¿cierto? De controles específicos para ver si pudiera ser revertida esta enfermedad, ¿ok? Bien, dentro de lo que es la metodología de investigación de accidentes y enfermedades, lo que yo les decía recién, se tienen que investigar las causas de cualquier accidente o enfermedad que yo tenga, ¿sí? En el lugar de trabajo. Se tienen que establecer para eso análisis de causa, establecimiento de acciones correctivas o preventivas, y se tienen que establecer los responsables y los plazos para implementar estas medidas correctivas para que este evento no se repita. Bien, aquí tienen que participar los comités paritarios, ¿cierto? Y los departamentos de prevención de riesgo en la investigación de los incidentes, ¿bien? O accidentes en este caso. Bien, para recordar un poquito lo que es la asistencia técnica, es un poco los roles de los organismos administradores, donde tienen que tener actividades de prevención, planes de prevención y asistencia técnica a las empresas, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿qué incorpora? Incorpora una metodología o la asistencia o la asesoría, ¿cierto? Una metodología en la investigación de las causas de los accidentes y enfermedades profesionales. Los pueden asesorar y ayudar a poder efectuar una investigación de accidentes del trabajo graves o fatales. Proporcionan la asistencia técnica que soliciten las entidades empleadoras para la elaboración de los mapas de riesgos y el sistema de gestión de seguridad y salud en general. Capacitación en los riesgos laborales, proporcionar cursos de capacitación dirigidos a los comités paritarios, ¿cierto? O a los delegados de seguridad y salud. Efectuar la vigilancia y los riesgos ambientales, y que siempre nos ayudan, y nosotros como empresa nos apoyamos en los organismos de administrador para que nos hagan estos monitoreos de agentes. Efectuar la vigilancia y los riesgos ambientales de trabajo. Y también acá hay una parte importante, que es obligación de los organismos administradores remitir al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo la información asociada a las actividades de prevención de riesgo, ¿cierto? De acuerdo a las instrucciones para estos efectos que imparta la suceso, ¿ya? Poner a disposición de sus entidades empleadoras una plataforma para el registro de los incidentes con potencial de daño señalado en el artículo 73 de este reglamento. También los organismos administradores deben disponer un acceso a la plataforma a la suceso en forma que se instruya, y la suceso puede instruir nuevas asistencias técnicas de acuerdo con los riesgos emergentes que puedan afectar la seguridad y la salud de las personas en alguna determinada empresa. Es decir, que no solamente basta con lo que dice el reglamento, sino que también la suceso le puede instruir a algún organismo administrador que se tomen medidas adicionales a alguna organización, a alguna empresa, dependiendo, digamos, de los riesgos que estén presentes. ¿Bien? Bien, me pasé un poquito, como en 20 minutos, les pido disculpas para aquellos que les tomé un poquito más de tiempo. No es fácil poder
sintetizar en tan poco tiempo este webinar, así que le doy las gracias a quienes se pudieron quedar todo el rato acá. Y nada, ahora yo doy paso, ¿cierto?, a las preguntas que puedan tener cada uno de ustedes. Gracias, Boris, por la exposición. Estuvo demasiado interesante, muy clara, también muy informativa. Esperamos que a todos les haya quedado claro. Sí, comenzaremos en honor al tiempo. Vamos a responder solamente 3 preguntas, las que están en el chat. También quiero poder recordar que esta presentación va a ser enviada a sus correos electrónicos, a sus mails, para que la puedan disponer. También recordarles que esta grabación va a quedar a través de nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar posteriormente. Y también recordarles que contamos con cursos de capacitación en este decreto para que puedan revisar las opciones y poder apoyarlos también en este punto. Voy con las preguntas para que podamos avanzar. Dice, las capacitaciones legales son por parte de OTEC u OAL, por tanto las APR solo deberíamos ser charlas, serían válidas cada vez que entreguemos una EPP. Sí, la de los EPP pueden ser internas. Ahora, si hay recursos, y yo digo cuando hay recursos porque el utilizar un OTEC involucra recursos, ustedes podrían también contratar un OTEC, y cuando habla de OTEC se habla de organismos acreditados, es decir, que no puede ser cualquier OTEC, tiene que ser un OTEC que esté certificada y acreditada ante CENSE, ¿ya? Y en su defecto también se pueden apoyar a través de su organismo administrador, pero la idea es que charlas que estén relacionadas a temas de uso de EPP la hagan en forma interna, es lo recomendable. Perfecto. ¿Qué hacer en caso de que alguna empresa trabaje con tipo holding y tiene 2 empresas con RUT diferente? Entre ambas empresas tienen 100 o más trabajadores. ¿Es necesario la creación del Departamento de Prevención de Riesgos? Gracias. Bien, es una muy buena pregunta. A priori, sería recomendable que se generara el Departamento de Prevención de Riesgo y ahí no quedan, digamos, expuestos a ningún cuestionamiento por parte de la autoridad. Pero si la empresa, por temas de recursos, se resiste un poco a hacerlo, lo importante es que ahí se pronuncie la inspección del trabajo, ¿ya? Y hagan una pregunta formal a la autoridad y que ésta también se pronuncie de la misma forma. Perfecto. Acá tengo otra. ¿Puedes explicar en más detalle el rol del encargado de prevención de riesgo? ¿Qué pasa si se tiene más de una prevencionista? ¿Se debe definir como encargado a alguno o a los dos? ¿Podría ser otra persona o podría ser Sí, otra persona? una excelente pregunta. Pueden ser los prevencionistas, pero el espíritu de la ley es que el encargado de prevención de riesgo sea una persona distinta, digamos, del asesor que esté, ¿ya? De tal forma que también ese encargado de prevención de riesgo constituye un apoyo, no solamente administrativo, sino que también funcional y operacional al prevencionista que ya está laborando, porque muchas veces estos prevencionistas son part-time, pero el encargado de prevención de riesgo siempre va a estar en la organización, por lo tanto, eso ayuda a complementar y a fortalecer la gestión de prevención en la organización. Perfecto, perfecto. Boris, te agradecemos mucho esta presentación. De verdad que Okay. es muy interesante. Esperamos que todos puedan avanzar en los proyectos de aquí al 1 de febrero, tener clara la información. Si tienen dudas, consulta. Los invitamos a que nos escriban. Les recordamos que esta grabación va a quedar en el canal de YouTube y vamos a mandar la presentación para que la dispongan. Que Muchas estén muy gracias, María. bien. Gracias a todos. Muchas gracias.